Después vamos a combinar esto con transacciones, para que también entiendan mucho esto del before y el after, ¿sí? Porque si vamos a suponer que hacemos algún control y queremos no guardar la transacción, antes de insertar podemos hacer ese control y decirle a la transacción que no se ejecute porque hay algún error, porque estamos controlando que no puede darse ese alta o lo que fuera. Entonces, no. ¿Qué tenemos que agregar? La fecha y el usuario. Acá está, mira, acá está en la pantalla, la fecha de cambio y el usuario de cambio. Y, ok. ¿Pudieron crear la tabla o tuvieron algún inconveniente? ¿Les quedó, pudieron llegar al tag de insert y escribirlo? Sí. Sí, Sí, profe. Yo no todavía lo estoy tuvieron. escribiendo. Bien, Profe, yo estoy teniendo un acuérdense, error de sintaxis. ¿Me podría mostrar? O sea, ¿qué es? ¿Con punto y coma al final? con punto y coma al final. Todas las sentencias de SQL terminan con un punto y coma al final. Ah, ok. Cuando les pidamos hacer algo de esto, ya sea un trigger, una función, un procedimiento, yo se los explicaba la otra vez, cuando hacen apply, se copian esto que les da el workbench antes de ejecutarlo sobre el gestor de base de datos MySQL, y esto es lo que van a entregar como parte del ejercicio. Si se olvidaron de copiarlo, vienen acá y lo vuelven a ejecutar y lo copian. Bueno, ¿qué va a Pero pasar? ese DM que se lo tenés que agregar después. O sea, agregas solo. ¿Cómo? Viste que había Hay una. alguien con el micrófono abierto y está haciendo ruido y no escucho. No, no, probablemente mi familia al lado. Ah, decime, a ver si te puedo escuchar. ¿Viste cuando, cuando vos lo ejecutaste recién te aparecían más cosas? Como que Claro, porque lo que hace es generarte el ambiente donde lo va. Espérate, porque ahora no hice ningún cambio y no me quiere dejar volver a ejecutar, pero vamos a suponer que le hago una cosa así. A ver si, ahí. Lo que hace es, como ya sabe que existe, o probablemente exista, por eso le pone un ifsys, lo borra y lo vuelve a crear. Y le pone los delimiter para saber que ahí comienza y acá termina lo que va a crear. y Pero tendríamos que no mandar haría eso. falta copiar esto llegado el caso que lo perdiste, ¿sí? Venís acá y te copias este. Te venís al alter table y te copias este. Ok. Si no, haciéndole cualquier cambio, ¿sí? Por ejemplo, borrándole un espacio, asume que ya lo modificaste, si no, no te lo graba otra vez, ¿sí? Y entonces lo volver a ejecutar y copiar. Bueno, ¿qué va a suceder entonces? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que suceder ahora?
con este trigger que nosotros hemos creado. Que cuando creas otro alumno, se guarda en alumno histórico. Bien, o sea que si yo vengo acá y agrego otro alumno, le pongo teléfono, vive en la facultad. Bien, hago el apply, este insert lo generó Workbench antes de Profe, me tiró un ejecutarse. error. Me tiró un error a intentar ejecutar el trigger. Bueno, ahora lo miramos. Espérate que hago el insert, lo vemos y lo miramos. Aplico, tendría que estar en la tabla alumnos históricos este movimiento de after insert, ¿sí? Con todos los datos que acabamos de crear. Bien, a ver, compartime y a ver qué error te tiró. A lo mejor fue alguno de los errores que, porque pusimos mal algún atributo como hice yo antes o algo por el estilo. Compartime. Tiene un error. No sé cuál. DNI, fecha, cambio. Mostrame la tablita de insert dentro del medio histórico. DNI, fecha, cambio, usuario de cambio. ¿Se llamaba así? ¿Los atributos que le pusiste? Mostrame alumnos históricos. Párate sobre alumnos históricos si la veo. Ah, creo que la fecha la puse diferente. Le puse fecha. No, hace clic sobre alumnos históricos acá para que yo lo vea en el En explorador. eso. Creo que le Se puse llaman fecha nomás. fecha y usuario, no se llaman fecha cambio y usuario de cambio. Esos se llamaban los míos. A ver, ahora. Fíjate que el apellido también está mal escrito en el new. Apellido. Ujú. Listo, ahora te va a funcionar. Gracias. ¿Por qué? Profe, Bien. perdón, ¿podría Sí, mostrar el anterior trigger? sí, señor. Ahí te lo comparto. Ahí lo Before tenés. update. Ah, ah, Ahí se ve enterito. gracias. Así me estaba teniendo un error. ¿Querés que lo veamos? A ver, Dejo de sí, compartir, así lo compartís. dale. Mm, ¿Se ve? Sí. A ver, after insert. Insert en tus números históricos, DNI, fecha, fecha cambio, usuario cambio, nombre, apellido, teléfono, email, dirección, varios. New DNI, current timestamp, current user, new nombre. Ah, no, este es perdón, me equivoqué. Quería mostrar el otro. Quería Ah, mostrar... Este es el nuevo, el After Insert. sí. ¿Y cuál te daba error? El primero. Before update. Pero, A ver, mm, alter table, un poquito más abajo. ah, triggers. Triggers, Este. ajá. Cambio, usuario, cambio, nombre, apellido, seguímelo corriendo. Teléfono, email, dirección, varios.
old DNI, current timestamp, current user, old nombre, old apellido, old email, old dirección. ¿Y qué te da error cuando haces el apply? No, no, esto me da bien, pero después cuando yo quiero, a ver, por ejemplo, Sí, lo que habíamos hecho antes. sí. No, pero tenés que tener algún error como el que yo tenía antes que no me he dado cuenta. A ver, cancelame acá. Vuelvo Vamos a, a... vamos a mirar el... ¿Lo tenés ahí? Correte en la pestañita al lado Ah, de alumnos. sí. Lo tenés. Bueno, insert, into, alumnos, punto histórico pusiste. Ah, ajá. Está. A Viste que ver era ahora. seguro que era una pavada, pero si lo mira otro seguro que se da cuenta. Sí, Siempre pasa lo mismo. Ahora andate alumnos, andate alumno nomás. Ahí. Y volver a hacer play. ahí está. Y Ahí está. ahora... Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Perfecto. profe. Profe, No hay por disculpe, qué. yo también tengo un problema a la hora de datear, digamos. A ver, Me tiró un vamos a error. mirarlo. Tiene que ser alguna pavada así como yo que Sí, sí, antes me comí 100%. un owl o me comí un nombre de atributo. Y no lo vemos mientras lo estamos haciendo. Compartimos. Ahí está compartiendo. Sí. Sí. Em, A ver, alumnos table, muéstrame. Insert into, alumnos, guión bajo histórico, DNI, fecha cambio, usuario cambio, nombre, apellido, teléfono, email, dirección. El nombre, el apellido, el teléfono. o sea, con respecto al otro, no está, no Mostrame parecería alumnos, estar mal. parate sobre alumnos históricos, así le veo los nombres. No, no, no. Acá. Ahí en Ah, me faltó bichito de poner la luz. fecha de cambio cosa, Bichito de ¿no? Sí, luz. sí, sí, No, sí, sí. no me pusiste como clave primaria. Sí, Anda ya me di alumnos cuenta. históricos ahora. No ahí, sino ahí alter table. Recién me di cuenta. Claro, no lo pusiste como primary key. Apply. Ahí va. Lo que te estaba dando entonces es un error de clave duplicada. Sí, exactamente. Me decía Bien, eso. entonces sí, vas ahora a Eh, corregir. voy acá a ver, cambio algo. Ahí está, excelente. Perfecto. Entonces ahora en Buenísimo. alumnos históricos tenés que tener ese cambio. Perfecto. Sí. Ahí tenés los cambios que hiciste. Se ve que habías cambiado algo más que Sí, había ahora cambiado algo más y se ve que quedó ahí dando vueltas. y ahí te quedó dando vuelta. Bueno, Genial. ¿se entendió entonces? Tienen Perfecto. varios en la práctica para hacer, así que traten de probarlos. Así podemos terminar con el capítulo ahora, el que estamos, capítulo 5. Vamos a ver lo último que nos queda, que es cómo optimizar una consulta. Cuando ustedes estuvieron haciendo consultas ahora, no estuvimos viendo si era óptima la consulta, si estaba bien armada. Algunas consideraciones le fuimos dando con Vilma en la medida que íbamos avanzando en las clases, ¿se acuerdan cuando decíamos si arrancamos con un select from, la tabla que más se consume tendría que ser la primera? Cuestiones que hacen que ese select se ejecute en forma óptima. Bien, para que entendamos cómo funciona, eh, esto es un recurso que tiene el gestor de base de datos, ¿sí? La optimización de consultas ya viene implícito en la base de datos, ¿sí? En la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos dice no se tendrá la posibilidad de escoger la implementación de la consulta sobre la base de datos física, es decir, cómo va a ser justamente el componente de optimizador de consultas para ir a buscar físicamente los datos y armar las consultas. Muchas veces cada uno de los gestores utiliza técnicas para ir a buscar los datos. ¿Se acuerdan cuando decíamos en archivo nosotros le teníamos que decir cómo buscar los datos? ¿Sí?
si lo teníamos que hacer en forma secuencial, si íbamos a usar un índice, etcétera. En la base de datos, el que se encarga de hacer eso se llama componente de optimización de consultas. Pero hay veces que cuando nosotros organizamos la consulta de alguna manera, mejoramos la forma en que el componente de optimización de consultas va a actuar. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos ayudarle a este componente de optimización de consultas. Primero vamos a entender cómo funciona. Lo que hace primero, y que ustedes lo han visto, es que analiza sintáctica y semánticamente la consulta. ¿Qué hace? Trata de encontrar errores. No la va a ejecutar si encuentra errores. Por ejemplo, mal uso de palabras claves del lenguaje, mal uso de nombres de tablas. De hecho, recién estuvimos viendo que si pongo mal el nombre de tabla, no lo ejecuta. Si pongo mal un nombre de atributo, también lo probamos recién, no lo ejecuta. Comparación de atributos que tienen distinto tipo de datos. Me va a dar un error, detecta el error y no ejecuta. Esa es la primera pasada que hace el optimizador de consulta. La segunda pasada que hace es transformar la consulta en un formato simplificado y usa para eso el álgebra relacional. Por eso es tan importante que entiendan cómo funciona el álgebra relacional. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, si ustedes pusieron 2 veces pasar por una tabla, ¿sí? Partes que estén redundantes en la expresión lógica, pusieron 2 veces en el where alguna cuestión de comparar un atributo con otro. Bien. Después dice, se eliminan enlaces de atributos que no se utilizan en la consulta. Si hay atributos que no se utilizan, directamente un on de un atributo que no se va a utilizar, lo elimina. La parte del where, del álgebra relacional, ¿sí? Ve cómo modificarla para mejorarla, hace operaciones de proyección y restricción para moverlas antes, o sea que la acomoda. Obviamente, si nosotros ya le dimos la consulta más o menos acomodada, no va a tener que perder tiempo en transformar la consulta y la va a transformar bien. Por ahí no necesariamente la transforma bien, si nosotros no ponemos lo que tenemos que poner. Bien, y después lo que hace es evaluar un plan de accesos. Y esta es la parte más importante que hace el optimizador de consultas. Se va a fijar cómo hacer para ir a buscar los datos al disco. Con esa consulta que está reacomodada, se fija cómo están los archivos, si hay índices, y ahora vamos a ver lo que es un índice, lo vamos a ver en la base de datos directamente, y esos índices van a mejorar el acceso. Bien, va a utilizar algoritmos, diferentes algoritmos de escaneo del disco, de las tablas, para poder mejorar el tiempo de respuesta de esa consulta. Y una vez que evalúa el plan de acceso y dice cómo lo va a hacer, la ejecuta. Recién ahí ejecuta ese plan de acceso. Entonces, vamos a mirar acá, en el Workbench, y vamos a tratar de entender qué es un índice. Fíjense que acá, Profe, no está compartiendo. perdón, dejé de compartir. Vamos a ver. Dentro de la base de datos, vamos a usar la misma tabla de alumnos. Esta tabla de alumnos, además de tener las columnas, etcétera, tiene los índices, ¿sí? El primer índice que siempre les va a aparecer es el índice de árbol primario. Y tiene acá abajo un formato, árbol B, B-tree. ¿Lo vieron en matemática discreta esto? ¿Árboles? Sí, Sí, dimos un poquito. bien. ¿Y qué me permitía un árbol? ¿Ciertas búsquedas? Me permitía ciertas búsquedas. ¿Cómo ordenaba los datos en el árbol? Según el nodo, tipo, a veces era, si te fijabas si el
si el nodo era mayor, vos tenías o menor y lo pasaba por un lado, para el otro, Iba lo que al sucede. izquierdo o iba al derecho. O sea que si nosotros lo recorríamos el árbol, ¿en qué orden lo teníamos que recorrer para que nos diera los datos ordenados? Siendo siempre a la izquierda, hasta lo más que podamos, y después ir al izquierda hasta abajo de todo, y después al nodo cuando no tenga más, Vamos y después a la subiendo, derecha. o sea Claro, que hacemos izquierda, raíz, derecha, sí. Ujú. en todos los nodos que había, hasta que llegamos a la raíz del árbol y después hacíamos lo mismo en el otro lado. Con lo cual así obteníamos los datos ordenados. ¿Está bien? Bueno, las bases de datos utilizan lo mismo, solo que en lugar de utilizar un árbol binario, que era lo que ustedes hacían en matemática discreta, armaron un árbol binario, ¿no es cierto? Por eso decíamos izquierda, raíz derecha. Tenía a lo sumo dos nodos que salían de cada otro nodo, de la raíz. ¿Está bien? Sí. Era así, ¿se acuerdan? Sí, también dimos un poquito de árboles ternarios, coso, y cómo pasar a binarios. Ah, bien. O sea que también vieron eso. Bueno, el árbol B para un índice no es un árbol binario, ¿sí? Es un árbol de orden K. O sea que puede ser binario, ternario, cuaternario, el K que nosotros hayamos definido. ¿Sí? De hecho, esto lo define el gestor de base de datos. Entonces, ¿para qué sirve eso? Piensen que si yo tengo que ir izquierda, raíz derecha, cada vez que voy hacia la izquierda, tendría que hacer una lectura disco. ¿Sí? Si yo tuviera un árbol binario y tengo 1 millón de registros, 1 millón de nodos en ese árbol, ¿sí? Y los tengo abiertos en la estructura del árbol, es probable que yo tenga que hacer muchos accesos a disco hasta llegar al último nodo de un camino. ¿Está bien? Con lo cual haría muy lenta la búsqueda. En las lecturas a discos donde yo pierdo más tiempo, ¿sí? Es lo que hace que el sistema funcione más lento. Lo pueden verificar si tienen un disco SSD o un disco SATA. ¿Qué pasa? Cuando tienen que levantar un archivo, cualquiera. El SSD, ¿cómo funciona? Y el SSD no es secuencial, es acceso aleatorio. El SSD No, es no un es. disco de estado sólido. ¿Saben lo que es un disco de estado sólido? Sí, sí, pero también el método de acceso no es aleatorio, o sea, el otro es secuencial. El disco tenés mejor performance cuando tenés registros que están uno al lado del otro, ¿no? Exactamente. Justamente estos árboles lo que hacen es tratar de que los registros estén uno al lado del otro y permitir la lectura al buffer de más registros. Bien, no nos vamos a detener mucho en la estructura de los árboles, pero entiendan que es mucho más rápido si yo tengo un índice para acceder que si yo no lo tengo. Siempre voy a tener el índice de Pero clave primaria. ¿qué sería el ¿Cómo? índice? ¿Pero qué sería el índice? Una tabla aparte, un arbolito B, en este caso, donde están almacenados, en este caso, la clave primaria, que para Ah, alumnos era el DNI. Pero no necesariamente yo tengo que tener un índice que sea solo sobre la clave primaria. Yo podría decir, mirá que yo a los alumnos siempre los voy a recorrer por apellido y nombre. Siempre en una consulta, ¿sí? En un select, voy a poner order by apellido y nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que esta tabla de alumnos tuviese muchísimos registros. Si lo tiene que ordenar por apellido y nombre y no tiene ya un orden en un índice, porque no lo tiene acá, fíjense que el único índice que tiene es de clave primaria,
¿qué va a tener que hacer cuando nosotros le ponemos order by, apellido, coma, nombre? Va a tener que crear el árbol. Va a tener que crear el árbol. ¿Y dónde lo va a crear? Y en la memoria, en el buffer, ¿no? Porque después lo Puede va a hacerlo en tirar. memoria RAM, ¿sí? Va a ser un ordenamiento en memoria de eso que nosotros hicimos en el select, por apellido y nombre, porque le dijimos order by apellido y nombre, lo va a tener que ordenar en memoria y recién después me lo va a mostrar, ¿sí? Con lo cual va a demandarle tiempo para ordenar eso. Y si esta tabla de alumnos tuviese tantos registros que no los puede ordenar en memoria, ¿qué va a hacer? Por ahí te los pagina y más o menos te los ordena. Va a hacer paginación, con lo cual va a hacer acceso a disco. O sea que ya hizo acceso a disco para buscar los alumnos y va a hacer acceso a disco para ordenar esos alumnos, con lo cual la consulta va a demorar muchísimo tiempo. En esos casos me conviene, cuando yo veo que las consultas están lentas, armar índices, ¿sí? Entonces voy a modificar esta tabla y les voy a mostrar que yo puedo, acá donde dice indexes, armar un índice que se llame apellido y nombre, por ejemplo. Le voy a decir que es un índice común, ¿sí? Después podría ser un índice primario, un índice que va a ser de valor único, pero vamos a decir que es un índice nada más, que va a ¿El tener primario es único apellido. igual? ¿Cómo? ¿El primario es único? Sí, el primario es único, pero el índice común puede ser que apellidos y nombres estén repetidos, por eso es que no le vamos a poner primario. Claro. Apellido, nombre. O sea, primero lo vamos a ordenar por apellido, en forma ascendente, y después lo vamos a ordenar por nombre. Vamos a aplicar, y eso ya queda aquí, en los índices, y cuando nosotros digamos order by apellido y nombre, ahí donde decía evalúa el plan de acceso, va a decir, tengo un índice de apellido y nombre. Entonces, como me pidió ordenado por eso, voy a leer esta tabla a partir de este índice, no a partir del índice primario. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Ahora, en lugar de usar el índice primario para ir a la tabla, ¿se acuerdan que para buscar, busca por el índice primario? Ahora va a leer, sigue siendo un archivo B-tree, fíjense, apellido y nombre, sigue siendo un árbol, lo va a guardar como un árbol, no es único, y las columnas son apellido y nombre. En Tengo lugar de una ser, pregunta. sí, Eh, ¿Y por qué los ordenás? Ponete al por el apellido y nombre que está en la alfabético. tabla, Alfabético. claro, A medida que los va ingresando. No, no porque se me, a me medida que lo va resulta. ingresando, ahí está, a medida que lo va ingresando, va creando ese arbolito B. No, yo me Si lo preguntaba, nosotros, suponete, porque el primary key, si vos empezás de cero y lo sí, haces siempre, suponete, como un árbol binario, como el que estamos acostumbrados, te va a quedar súper desbalanceado el árbol. justamente, ¿qué hace? Por cada vez que, vamos a suponer que nosotros acá quisiéramos, vamos a probar con el primary, ¿sí? Si yo acá insertara un número de DNI, por ejemplo, 19, 19, 19, 20, ¿sí? Yo acá tengo va a acomodar el árbol, va a buscar el lugar donde lo tiene que insertar, ¿sí? Para armarle un nodo. Va a acomodar el árbol, por eso no es un árbol binario, es un árbol de orden K, va a buscar el link que corresponda y lo va a guardar ahí. Si les interesa, antes dábamos esta parte en la materia de cómo trabajan los árboles B, hay mucha información sobre eso, pero es un tema que se sacó de la materia ahora. Entonces,
yo les puedo acercar bibliografía. Yo lo único que necesito ahora es que entiendan para nosotros que esto va a ser mucho más rápido si yo tengo un índice cuando hago un order by, además del primario, porque ese siempre lo voy a tener. Cuando hago un order by por otros atributos que no sean el índice primario, ¿sí? Me va a servir para que la consulta se ejecute más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a analizar y va a recorrer el árbol por apellido y nombre. Obviamente que cada vez que nosotros agreguemos un registro, ¿sí? Vamos a suponer que agreguemos un registro donde el apellido empieza con A, y acá con A no tenemos ninguno. Apellido Darío, vamos a ordenarlo. Ah, sí, tenemos uno, dos. Vamos a suponer que empieza con A, entonces va a tener que reacomodar el árbol del índice. Le va a costar un ratito en el insert. Después en las consultas no va a demandar tiempo. Obviamente no podemos generar millones de índices porque si no, ahí vamos a tener el problema de que va a estar una eternidad acomodando índices, ¿sí? En un insert, en un update, si le cambiamos el apellido, o en un delete, porque en el delete va a tener que también reacomodar el árbol. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, yo me Bueno, preguntaba particularmente por la primary key, que normalmente suele ser un ID autogenerado, que siempre suele empezar por cero. Entonces, si vos empezás por cero y era el típico árbol binario que hacíamos, te iba a quedar súper desbalanceado hacia la izquierda. no, lo balancea para que en las consultas, o sea, cada vez que haces un insert, lo balancea para que en las consultas no le demande tanto tiempo. Ok, ¿Está? ¿Se entiende? sí, sí. Buenísimo. Bueno, a ver, a ver si lo encuentro aquí. ¿Y cómo puedes probar para ver el tiempo que tarda? No lo vamos a ver acá porque no tenemos muchos datos, pero, a ver, yo aquí escribí una consulta, ¿sí? Select asterisco, hacer la misma consulta que estaba antes, order by apellido y nombre, ¿sí? Y acá dentro de query van a ver que dice explain current statement. Es para que lo vean, no para que lo estudien, ¿sí? Les va a mostrar acá, en SQL Server, el gráfico este es bastante más lindo, ¿sí? Cuánto le cuesta hacer el orden de la tabla. Si no hubiéramos tenido la sentencia esta, le hubiera costado probablemente más hacer el orden. Y lo que hace es aplicar algoritmos, vieron que decía aplica algoritmos, en este caso es un full table scan, que le dice cuánto va a tardar en costo, ¿sí? De tiempo, obviamente, la consulta. Esto es para que después cuando sean administradores de base de datos se acuerden, ¿sí? Y digan, esta consulta está demandando mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está mal acomodada? ¿Arranqué por una tabla que no tenía que arrancar? ¿O cuando puse un order by, ¿sí? No tengo un índice que me permita que esa consulta tenga más rendimiento, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que les quede ahora porque si no tendríamos que dar un curso de administrador de base de datos y no es posible. ¿Sí? Entonces, dentro de MySQL tienen la posibilidad de hacer query, explain current statement y les va a dar cómo se va a ejecutar esa consulta y dónde está consumiendo más tiempo. Obviamente, si después lo prueban, hagan, por ejemplo, qué sé yo, una combinación con la tabla, por ejemplo,
eh, exámenes, no exámenes, no, porque no tiene DNI. Eh, mm, evaluaciones, era, por ejemplo, Inner Join, evaluaciones. El punto DNI. Y van a ver cómo esta consulta cambia el gráfico de la consulta, ¿sí? Y hace el join y cuánto le cuesta recorrer alumnos y cuánto le cuesta recorrer las evaluaciones, que le cuesta bastante, El número es lo que le cuesta. es lo que le cuesta. Fíjate, desde del 69% de la consulta, que son 672 filas, por lo que dice acá, tantas filas. Bueno, acá se corta el número de filas que recorre por cada fila del alumnos, las que recorre por las evaluaciones, pero por cada alumno que le cuesta esto, fíjate que después le cuesta hacer tanto el join como lo que dice ahí. Y ahí aparecieron todas las evaluaciones de cada DNI. ¿Sí? Ah, ¿qué me pasó acá? ¿Por qué tienes tantas filas esta consulta? ¿Qué No hice mal? nos habrá faltado parte de la clave. No, yo lo combiné con DNI, pero ¿qué me falta? Por cada DNI miró todas las evaluaciones, por eso había tantos registros. Yo decía, ¿por qué hay Ah, tantos son dos, registros? pusiste dos evaluaciones.net. Porque está mirando todas las evaluaciones de todos los cursos para cada DNI. No, pero dice on e.dni igual e.dni. Por eso era. Ahora sí, ahora sí. Ahí tenemos menos datos. ¿Por qué era que estaban? ¿Vieron para qué sirve también el explain? Ahí está. ¿Por dónde está haciendo esa búsqueda? Por la clave primaria. ALU Primary. Para hacer la combinación entre evaluaciones y alumnos. ¿Y por qué una está en verde? ¿Por qué Porque lo hace una por la es? clave primaria. Porque está usando digamos, el algoritmo más lógico para llegar a la tabla, que es buscar lookup a partir de la clave primaria. No entiendo qué sería el Food Table Scan y el Unique Key Lookup. Por eso les dije, no les puedo dar una clase de Ah, administración de bueno, base de datos. está bien, está bien. Cada vez que yo haga un agregado de una tabla acá, va a aparecer acá probablemente otro algoritmo que va a utilizar MySQL para combinar las tablas, para ordenarlas, para lo que sea. ¿Sí? Ok. Esto es lo que utilizan los administradores de base de datos para mejorar las consultas cuando ven que están lentas. A ver, vamos por ejemplo, ahora dice que utiliza esa cantidad y si yo arranco al revés, a ver si cambia. No cambió, o sea que le cuesta lo mismo, pero seguramente que si yo le saco el order by,
No, sigue siendo lo mismo porque tiene el índice. Sigue demandando lo mismo, porque sigue haciendo la misma búsqueda. Bien, entonces, vamos a volver acá. ¿Y le puedes cambiar el índice predefinido? ¿Cómo? O sea, si le puedes cambiar, porque el índice en base te da básicamente cómo los ordenás, ¿no? Sí. Y tenés uno que es por default. Como si tengo uno que es por default. Claro, suponete si pones select Si yo no pongo asterisco nada, from. por default es el índice de clave primaria. Ah, ok, eso. Si yo no pongo un order, el índice que va a usar es ¿Y, el de clave primaria. y lo podrías cambiar o ¿Cómo podría cambiarlo? lo Al podrías ponerle cambiar? un order, le estoy diciendo que use otra forma. Va Ah, a no, yo buscar otra forma. pensé que por ahí había una forma de decirle, bueno, por defecto, ordenarlo por nombre. Bueno, hay bases de datos que de hecho las he usado, que, por ejemplo, yo tenía en una base de datos muchos índices creados, porque, bueno, era una tabla muy grande y se consultaba de muchas formas. Entonces, había índices que eran parecidos, qué sé yo, había un índice que era cuenta-fecha y otro que era fecha-cuenta. Era un sistema contable. Entonces, ¿qué pasaba? A veces me elegía mal el índice. Me elegía el índice que yo no quería que me eligiera, entonces estaba lenta la consulta. Entonces yo le tenía la posibilidad de decirle use index y el nombre del índice. Hay gestores de base de datos que te lo permiten. Sí. O sea que no tome ese por default, que tome el que yo le diga. Claro. Sí, sí. Bueno, nosotros lo que estuvimos viendo acá fueron árboles B, ¿sí? La posibilidad del DBA también es elegir índices agrupados y índices desagrupados, ¿sí? El agrupado es el que estuvimos hablando recién, que recién decíamos que las filas asociadas están agrupadas en el mismo registro físico, ¿sí? El árbol se llama árbol B+. Entonces, lo que decíamos recién, si todas las... No estás compartiendo por si las dudas, te digo. ¿Cómo? Que no estás compartiendo por si las dudas, te digo. Oh, perdón. Perdón. Se ve que cuando cambio de pantalla se me descompagina. Espérate. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Sí, Bien, perfecto. Bueno, el DBA, con esto de los índices, puede también cambiar el formato donde está guardado el índice. Nosotros recién veíamos que los índices abajo me decía B-tree, ¿sí? Bueno, a eso se le llama índices agrupados. ¿Por qué? Porque el orden físico del índice coincide con el orden en que está el índice, o sea, de la A a la Z, por ejemplo, en el caso de los apellidos. ¿Está bien? Entonces, físicamente lo va a ir a buscar en los registros uno al lado del otro, con lo cual va a ser más rápido. ¿Está bien? Hay veces que no es necesario utilizar este tipo de cosas, entonces el DBA puede cambiar internamente cómo se van a guardar esos índices. Y, por ejemplo, usa índices desagrupados. Son otros árboles B, que no son los B más, son los B asterisco, ¿sí? Donde en otro lugar guardan en las hojas el enlace a la tabla. Entonces, no necesito que estén los registros físicos cercanos, sino que puede hacer un salto, digamos, en la lectura. Nada más que para eso. Con lo cual el DBA podría cambiar ese índice. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un índice, recién dijimos, voy a recuperar muy rápidamente en un select. Pero cuando vaya a hacer un insert, un update y un delete, tiene que reacomodar el árbol en el índice agrupado. Voy a recuperar más rápido porque
el índice está uno al lado del otro, pero me va a costar más que queden físicamente uno al lado del otro, ¿sí? Para cuando cuando haga la recuperación, y cuando haga un insert me va a costar correr eso para que queden uno al lado del otro. ¿Se entiende? Para que cuando yo recupere tenga la lectura en forma secuencial dentro del disco. Entonces lo va a tener que reagrupar y le va a costar tiempo. En el desagrupado, como no tienen esa cercanía física, probablemente en el insert update o delete le cueste menos. Eso lo va a decidir el DBA en el momento en que vaya a reorganizar alguna consulta porque, bueno, está lenta. Entonces quiere mejorar eso. Entonces, entre el peso de los insert, update y delete, que muchas veces no son muchos en los sistemas y sí son muchas las consultas, yo voy a tener que ver cuál me conviene elegir para poder, digamos, determinar un índice si me conviene o no. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Que el uso de índices mejora las consultas, pero puede hacer lentas tanto el insert, el update como el delete. Depende de cómo yo he elegido el índice. Y fíjense que acá dice mala selección del índice realizada por el optimizador de consulta, que era lo que hablábamos recién. A veces tenemos dos índices y no sabe cuál elegir y elige el menos apropiado. Bien. Bueno, la clave primaria siempre va a ser un índice agrupado. O sea, yo lo voy a seguir uno al lado del otro. Pero las claves foráneas, por ejemplo, una categoría dentro de la tabla de índices, no necesito que sea un índice agrupado porque probablemente yo vaya a buscar la categoría tal de un cliente. Entonces, al desagruparlo, va y busca el índice y ahí sí recorre en forma secuencial. No importa que lo mantenga a todo el índice en forma secuencial, físicamente uno al lado del otro. ¿Tá? Entonces en el insert me va a servir, digamos, va a ser más rápido. ¿Sí? Dice índices desagrupados sobre tributo de muchos valores o que se usan en un rango de condiciones altamente selectivas, o sea, que el usuario va a seleccionar rangos de condiciones y entonces le va a convenir no tener un índice agrupado, sino uno desagrupado para ir directamente a buscarlo ahí. no entendí Combina- esa última, ¿Cómo? A ver, eso que dijiste. rango de condiciones. Por ejemplo, yo quiero armar un índice por mes de nacimiento, año y mes de nacimiento. No necesito que sea un índice agrupado, o sea que físicamente estoy uno al lado del otro porque probablemente mi condición, cuando yo pida la consulta, el usuario pida la consulta, va a decir, quiero los nacidos en el mes de septiembre en el mes de septiembre de 2000, o solo mes, ¿sí? O en el mes de septiembre del 2000, de 1990, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere con condiciones altamente selectivas, que el usuario va a seleccionar rangos, ¿sí? En forma muy particular. Entonces, si hace eso y yo tengo que hacer un select de 1 millón de registros, donde solamente voy a ir ahí, un índice agrupado le implica recorrer físicamente todos los registros. En cambio, si está desagrupado, va al mes ese y busca ahí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bien. Bueno. No es buen candidato para un índice un atributo que se actualiza frecuentemente, porque ¿qué va a pasar? Cada Si vez que yo actualizás tenés que cambiar todo el árbol. todo el árbol, si yo voy y modifico eso, el árbol se mueve todo. Entonces, imagínense, en un insert es bastante más fácil porque busco el lugarcito, corro lo demás, pero en un update, ¿sí? Tiene que ir, buscar el que estaba, sacarlo, el valor que estaba, el viejo, sacarlo, agregar el valor nuevo y acomodar todo el árbol de donde sacó y de donde puso
un nuevo nodo. Entonces, es mucho más complicado. Y dice evitar los índices de combinación de atributos. Por ejemplo, nosotros hicimos una combinación de apellido y nombre, que dentro de todo no se actualiza. El apellido y el nombre en general no se va a actualizar, así que ese árbol va a quedar bastante eh, ordenadito siempre, ¿sí? Vamos a tener que, digamos, balancearlo en el momento de que, bueno, como dijimos recién, agregamos otro con A, bueno, se corre. Ahora, si yo después lo cambio y le pongo por el nombre y apellido, ¿sí? Ya ahí tengo una combinación de atributos que es muy parecida y el gestor no va a saber cuál de los dos índices elegir. Además, que si esos atributos cambian, estamos peor, porque tenemos que modificar mucho el árbol y a lo mejor solo cambió uno de los atributos. Entonces dice, hay que tratar de evitarlos. Bueno, acá terminamos con la unidad 5. La semana que viene estaríamos dando transacciones, entonces vamos a volver un poquito sobre los triggers también, sobre las funciones, sobre los procedimientos almacenados, así que traten de repasarlo, porque vamos a ver qué pasa en una transacción cuando ejecutamos algún procedimiento almacenado o algún trigger. ¿Mm? Ok.